Como hemos observado, el flujo de gasto es uno de los informes más importantes en el área gerencial. Es relevante a la hora de tomar decisiones que involucran recursos financieros y de su buen uso depende en gran forma el éxito de la gestión. Ahora bien, la pregunta surge en cómo elabora un flujo de gasto. Elaborar este informe requiere la integración de información importante distribuida en 5 secciones. El saldo inicial, que es lo que contaremos en el banco, las fuentes de ingreso, que es de dónde va a provenir los nuevos ingresos de recursos, la fuente de ingreso, cuál va a ser el uso que le vamos a dar a los fondos disponibles, el balance neto, que es el que me queda luego de ingresos, restarle los egresos, y el flujo, que ya sería el saldo inicial menos el balance neto. Aquí debemos recordar y hacer énfasis nuevamente en el hecho de que estamos hablando de un flujo de gastos para el momento tesorero, es decir, para tomar decisiones del día a día, que está asociado a las operaciones diarias más que a cualquier otro elemento. El saldo inicial. En esta sección se debe incluir el monto disponible sin considerar los por cobrar o las ventas en proceso. Es decir, los montos disponibles al momento de realizar el informe que tenemos en bancos, efectivamente disponibles, sin incluir reserva o diferido. Es decir, lo que tenemos que nosotros podemos decir, ya, sácame todo este dinero del banco. Y en caja chicas o caja operativa. Porque al final ese es un recurso financiero que también va a tener un uso. Las fuentes de ingresos. Esta sección incorpora todos los ingresos esperados en orden a la posibilidad de materialización y de ser posible en forma detallada por categoría. Aquí podemos incluir entonces esos egresos diferidos en banco, cheques, tarjetas de crédito, transferencias, que no estamos viendo pero que probablemente se materializan en el periodo, deben ser incluidas aquí. Los cobros en proceso por cualquier instrumento, dinero que estamos por percibir a través de cobranza. Cheques que ya el cliente nos notificó pero que no han sido depositados, transferencias que ya el cliente manifestó que se estaban haciendo pero van a ser aprobadas pero que no han sido aprobadas, es decir, por cualquier instrumento. Ventas estimadas en el periodo. ¿Cuánto es ese estimado que yo tengo que puedo estar vendiendo? Que puede salir de un histórico o puede salir de una programación de ventas. Y otros ingresos esperados. Aquí se sugiere no incorporar la venta de activos, salvo que sea un objeto para pagar deuda. En ocasiones nos vemos obligados a vender activos porque van a ser distribuidos hacia un proyecto o a una inversión. Ese tipo de ingresos no se debe incluir, salvo, como estamos diciendo, que hayamos presentado un déficit en un momento determinado y para poder cubrirlo o salir adelante, decidimos en un momento determinado nosotros utilizar la venta de un activo para generar ingresos. La fuente de egreso. Esta sección incorpora todos los egresos esperados en orden que deben ser honrados y debe ser posible en forma detallada. Aquí podemos incluir los pagos en proceso, cheques emitidos y que no han sido cobrados o transferencias emitidas y que no han sido aprobadas, pagos del periodo a proveedores, servicios, contratos, servicios públicos, honorarios, todo lo que tenga que ver con pagos que están programados, pagos de nóminas y servicios financieros, si tenemos programado que hay que pagar las nóminas, vacaciones o algunos elementos asociados a nóminas se deben incluir. Servicios financieros tienen que ver con pagos de tasas, pagos de impuestos, pagos de intereses, pagos de hipotecas. Si las hay y están previstos realizarlos, deben ser incluidos en esta fuente de ingresos. Llegamos así al balance neto, que corresponde a la diferencia entre las fuentes de ingresos y las fuentes de egresos, medidos en periodos determinados según la necesidad de la empresa, y se mide con la siguiente ecuación. Mi balance neto es igual a mis ingresos o mis fuentes de ingresos menos mis egresos o mis fuentes de egresos. Eso me va a dar entonces el balance neto para finalmente llegar a obtener el flujo de gasto, que es el resultado de sumar algebraicamente el saldo inicial con el balance neto, dando como resultado el monto disponible, es decir, el capital con el que cuento para operar luego de haber honrado todos mis compromisos. Es decir, el flujo de gasto será igual al saldo inicial, lo que tengo en los bancos, más
el balance neto. Este más nos va a dar algebraicamente, porque puedo tener un balance neto negativo o puedo tener un balance neto positivo. Es así como nos damos cuenta que el flujo de gasto es un indicador de la empresa que determina la liquidez que tiene esa empresa en un momento determinado. Si el flujo de gasto es positivo, indica que la empresa tiene capacidad para afrontar pagos, que está solvente y que tiene todavía recursos financieros para asumir algunos otros compromisos. Si el flujo de gasto, por lo contrario, es negativo, indica que la empresa no está en capacidad de afrontar pagos, que es insolvente y que requiere acciones correctivas. El hecho de que estemos haciendo flujos de gastos semanales y en una semana determinada nuestro flujo de gastos nos dé negativo, no quiere decir inmediatamente que estamos insolventes. No, ahí lo que quiere decir es que esa semana no contamos con los recursos para hacer todos los pagos que nos propusimos. Y eso nos va a llevar a que tenemos que hacer una jerarquización de los pagos, validar qué pagos podemos diferir y qué no, y empezar a desarrollar estrategias. La idea es siempre disponer de flujo suficiente para honrar nuestros pagos. De allí que el trabajo de optimar el uso de estos recursos. Una vez que nosotros montemos cada uno de los gastos que hemos mencionado, vamos a obtener un informe como este. Esto normalmente se hace en hojas Excel. Hacemos un informe, en esa hoja Excel vamos cargando todos los elementos que hemos dicho, es decir, cargamos lo que son nuestros saldos iniciales, todo lo que tenemos en nuestros bancos, dependiendo de la cantidad de bancos. Nosotros siempre sugerimos destinar un banco para nómina, un banco en el que vamos a estar pagando las nóminas para registrar las cuentas de los trabajadores. En ocasiones tenemos tantos trabajadores que tenemos que utilizar dos bancos por estrategia financiera. Por ejemplo, los gerentes y directores en un banco y los de operaciones en otro banco. Lo importante es que nosotros tengamos claridad que hay bancos que son para nómina, que en ocasiones es hasta conveniente destinar bancos exclusivos para proveedores o para servicios, es decir, caracterizar también los bancos, porque eso también nos va a ayudar a la fluidez. Entonces, una vez que yo tengo mis saldos iniciales, voy a colocar mis fuentes de ingresos, considerando mis ingresos en tránsito, mis cuentas por cobrar, mis ventas estimadas, otros ingresos, todo lo que yo creo que va a considerarse como un ingreso a la empresa. De allí vamos a obtener entonces mis fuentes de egresos, es decir, cómo van a ser mis pagos. Y finalmente vamos a llegar a nuestro balance, en el que pudiera estarse presentando que el balance neto sea negativo. Eso lo que quiere decir, lo que nos está indicando, es que lo que tenemos, es decir, lo que va a ingresar o que estimamos va a ingresar no es suficiente para cubrir todo lo que va a egresar, es decir, todos los pagos. Eso nos debe llamar la atención, pero lo importante a la hora de hacer un flujo de efectivo es que tengamos claro que lo que tengamos en el saldo inicial, es decir, en el disponible para pagar, es decir, que yo en los bancos tenga suficiente dinero para cubrir los pagos que están previstos ser realizados, para que de esa manera mi flujo de gasto, que es el último renglón, siempre esté en positivo. Insistimos, si el flujo de gasto es negativo, en un periodo determinado, no necesariamente es que estamos insolventes. La insolvencia se presenta cuando mi flujo de gasto es repetidamente en condición negativa. Ahí sí, ya cuando 2 o 3 semanas eso me está sucediendo, ya ahí sí tengo que tomar acciones correctivas inminentes. Un buen control de flujo de gastos nos da gran información, como podemos estar viendo. Nos puede solventar dudas sobre si debemos adquirir recursos adicionales o el impacto de un proyecto en la salud del negocio. Además, nos permite disponer de una mayor amplitud de maniobra, porque nos permite saber cuándo puedo hacer o no una inversión, un gasto, adquirir unos equipos, contratar un servicio. Nos orienta si debemos plantearnos estrategias para corregir posibles déficits, porque se nos están presentando muy constante por un pago que estamos programando, reformular estrategias, cuáles pueden ser las alternativas de decisión a la hora de un financiamiento. Es decir, como vemos, el flujo de gastos es una herramienta bien importante. De allí que el flujo de gastos proyectado va a ser un elemento importante de analizar. Y este no es otra cosa que ya no hacerlo para una semana, sino ese mismo ejercicio que acabamos de hacer
hacerlo proyectado a 3, 4 semanas. Lo recomendable siempre es 5 semanas, es decir, un mes y una semana más. Y en la medida que sacamos una semana, ingresamos la semana siguiente. Es decir, siempre vamos a tener 5 semanas. La semana operativa más 4 semanas que estamos proyectando. Eso nos da movilidad. Y recordemos que tenemos el flujo de caja o flujo de gastos libre, que es este flujo de efectivo proyectado, pero a 90 días o 120 días. Cuando hagamos el flujo de caja proyectado, ahí sí debemos considerar pagos por inversiones, pagos por créditos importantes, pagos por créditos a largo plazo, porque ya yo no estoy viendo las operaciones del día a día, yo estoy viendo las operaciones de la empresa en 2 o 3 meses. Ya yo lo que ando buscando es proyectar mi negocio a más largo plazo.